señores, en el marco del Día Internacional del Abordaje del Problema Mundial de Drogas, promovido por las Naciones Unidas, la Junta Nacional de Drogas presentará un informe de Uruguay al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas como contribución para la elaboración de un informe del Consejo de Derechos Humanos hacia la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2016. Nos acompañan en esta oportunidad las siguientes autoridades: el señor prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Junta Nacional de Drogas, doctor Juan Andrés Roballo; el señor subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador José Luis Cancela; el señor secretario general de la Junta Nacional de Drogas, licenciado Milton Romani; el señor prorector de la Universidad de la República, doctor Hugo Rodríguez; y el señor director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, doctor Juan Faropa. Autoridades todas, señoras, señores, debemos decir que es oportuno destacar que el mencionado informe es la afirmación de Uruguay en la comunidad internacional sobre la debida integración de los derechos humanos, con las políticas de fiscalización de drogas y la ratificación del reclamo de Uruguay para que UNGAS 2016 sea un debate amplio, inclusive y sin tabúes, y que incorpore los aportes de todas las agencias de Naciones Unidas y dé cuenta de todos los enfoques. A continuación, entonces, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Junta Nacional de Drogas, doctor Juan Andrés Roballo. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida y les agradecemos además que nos estén acompañando para, de alguna manera, aprovechar la conmemoración de este día para tratar una temática tan importante y en la que Uruguay además está haciendo grandes esfuerzos. Voy a ser muy breve, cuando me piden brevedad lo escribo, si no me paso del tiempo. Pero lo que me parece muy importante destacar es que precisamente en este Día Internacional, y para que no pase desapercibido, del abordaje del problema mundial de las drogas, que está promovido por las Naciones Unidas, la Junta de la Droga aprovecha esta ocasión para presentar públicamente lo que es nuestro aporte al Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que va a preparar un informe. Acá voy a abreviar porque son muchas las referencias a organismos, pero para resumir, de cara a UNGAS 2016, que nos parece un momento bien importante para el país y para el mundo en esta materia. Con este trabajo y este abordaje, Uruguay está honrando el involucramiento y el compromiso que tiene con la efectiva realización de los derechos humanos desde siempre. En esta materia y de unos años aquí se ha sostenido un enfoque por parte de nuestro país, un enfoque integral de políticas y también coherente con los instrumentos de derechos humanos. Y así va a seguir. Nosotros hemos señalado los efectos negativos en los diferentes ámbitos internacionales y lo hemos visto en nuestro país, en las políticas de drogas que se han llevado durante décadas en nuestro país y en distintas partes del mundo. Y en ese sentido, y con autocrítica y con responsabilidad, hemos iniciado un camino diferente. Y hemos no solo propuesto, sino que hemos efectivizado medidas concretas en un sentido diferente. Sabemos que falta mucho todavía por hacer, pero sin duda ya se empiezan a ver los efectos positivos en algunas áreas y estamos muy jugados a que algunos aspectos que estamos, como por ejemplo la regulación del cannabis, tengan éxito para demostrar que puede ser un camino alternativo a las políticas tradicionales en la materia.
Nosotros queremos mantener este estatus a nivel nacional y a nivel internacional también, para aportar y en ese esquema de congruencia entre lo que es el discurso y lo que son las acciones concretas de nuestro Estado y que afectan directamente a nuestra población y a las personas en todo el mundo. Y como el centro de todas las políticas de Estado está la persona humana, su dignidad, la problemática es compleja y requiere mayores compromisos. Somos conscientes de que no se obtienen resultados inmediatos o automáticos, pero con una política decidida y sostenida en el tiempo estamos seguros que vamos a poder tener efectivos. Y además nos genera una fuerte responsabilidad, no podemos fallar. No podemos fallar además porque, como sabemos, la ineficacia de las políticas en esta materia y el fracaso de los estados en materia de drogas durante décadas han mostrado su peor cara, y como en otras materias, en los niños, niñas, adolescentes y también en las mujeres. En otras materias como por ejemplo el trabajo y el empleo, como por ejemplo en la pobreza, en la violencia, etc. Entonces se transforma en un imperativo ético mucho más importante, también un abordaje integral y serio sostenido en esta materia. Para ponerle nombre y apellido a las cosas también estamos hablando de que hemos logrado efectivos y vamos a profundizar el trabajo en lo que es el abordaje del consumo de tabaco. Estamos trabajando sin descanso para que la ley que regula el cannabis, su reglamentación y todo el cambio, no solo práctico, sino cultural que esto ofrece, llegue a buen puerto y podamos continuar, podamos avanzar. Y estamos hablando también de áreas como la del alcohol, que el presidente de la República ha asumido directamente, ha convocado a todos los actores que tienen que ver con la materia y está conduciendo un proceso desde una perspectiva del abordaje del consumo problemático, de la regulación, no desde el prohibicionismo como se ha tratado de mostrar en algunos momentos. Entonces el Estado compromete una vez más en la celebración de este día o la conmemoración de este día, tenemos una expresión concreta, una ratificación de lo que es la política de Estado para un abordaje diferente de esta materia, innovador, propositivo y en una perspectiva de realización de derechos. Para no extenderme más y porque además quienes me acompañan en la mesa, y les agradezco mucho su presencia y su aporte, van a profundizar con más detalle y más profundidad a qué nos referimos concretamente. Termino simplemente agradeciéndoles una vez más la presencia y también pedirles el compromiso, así como lo tienen las autoridades, las distintas autoridades y organismos, para que nos acompañen en este proceso y podamos llegar a buen puerto y podamos ir corrigiendo las cosas que hay que corregir, poder medir los efectos de estas políticas y poder transformarnos también en una, como somos en otras materias, en una referencia a nivel internacional, pero sobre todo también que podamos lograr ese efecto positivo para la población en el Uruguay, especialmente las más expuestas a estas problemáticas. Muchas gracias. Señores subsecretarios de Interior, Defensa, Salud Pública y Trabajo, autoridades nacionales, señora senadora, señor arzobispo de Montevideo, señores embajadores, amigas y amigos todos. En la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas,
que se celebrará en la ciudad de Nueva York en el año 2016, Uruguay reafirmará la importancia de velar por el sistema de derechos humanos, subrayando que estos derechos son universales, intrínsecos, interdependientes e inalienables, y que es obligación de los Estados garantizar su prioridad sobre otros acuerdos internacionales con énfasis en las convenciones para el control de drogas. En este sentido, abogamos y alentamos un enfoque integral y equilibrado de las políticas de drogas, así como la debida adecuación con los instrumentos internacionales de derechos humanos, tal como lo afirma la Resolución 5112 del 2008, que fuera patrocinada por nuestro país. Uruguay ha liderado la reflexión crítica y realista de los impactos negativos sobre los derechos humanos que ha supuesto la aplicación de las políticas de drogas acordadas a nivel internacional en los últimos 50 años. Preocupan a Uruguay los efectos no esperados de dichas políticas, que han profundizado los problemas de salud, vulnerabilidad social y cultural y convivencia, y especialmente el incremento de la violencia asociada al tráfico de drogas y la ampliación de los delitos conexos, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de armas y la trata y tráfico de personas, cuyo desarrollo ha significado enormes ganancias para traficantes y enormes pérdidas de vidas humanas de las comunidades más vulnerables. El Uruguay reafirma que cada Estado miembro de la comunidad internacional debe velar por el respeto absoluto del Estado de Derecho, por la consolidación de la institucionalidad democrática y por el desarrollo y respeto de los derechos fundamentales. Se reconoce la importancia del esfuerzo internacional conjunto, la responsabilidad común y compartida, y la cooperación entre los Estados en la aplicación de las políticas de drogas con un enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario, en el marco del pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Uruguay propone la jerarquización de los derechos humanos en las políticas de drogas y requiere al respecto la adopción de algunas iniciativas específicas. En primer lugar, liderazgo. Adopción de liderazgo con respecto a su incorporación por parte de los organismos internacionales, regionales o estados. Lineamientos. Integración en forma explícita de los derechos humanos a las políticas de drogas en las estrategias y planes de los organismos internacionales o de los estados. En tercer lugar, la adopción de directrices básicas para que los países puedan formular las políticas de drogas y dar cumplimiento a las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, las directrices permiten generar un marco internacional para el seguimiento y evaluación de los Estados parte en los asuntos de los derechos humanos en la aplicación de las políticas de drogas. En cuarto lugar, la necesaria adopción de guías de buenas prácticas de promoción, implementación y vigilancia. En quinto lugar, los mecanismos de evaluación, la incorporación de la vigilancia de los derechos humanos a los mecanismos de evaluación del seguimiento de los acuerdos internacionales en materia de drogas, promueve la vigilancia de su cumplimiento en el marco de la cooperación internacional. Por último, mecanismos de denuncia, la identificación y adopción de acciones para la protección de la población requiere de mecanismos seguros para la denuncia de las situaciones de violación de los derechos humanos en aplicación de las políticas de drogas. Los mecanismos de denuncia han de tener instancias nacionales e internacionales bien delimitadas,
dando garantías a las personas y a los estados para la investigación, seguimiento y conclusión de las mismas. Muchas gracias. En nombre de YELSUR agradezco especialmente la comunicación que la Junta tiene con todas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente con aquellas que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos. Con relación al informe que fuimos invitados a comentar, en primer lugar, YELSUR saluda el informe y su contenido, este informe de Uruguay al Alto Comisionado de Naciones Unidas de cara a UNGAS 2016. Y los comentarios que quería hacer tienen que ver con, por un lado, resaltar algunas cuestiones que están vinculadas a la línea que mantiene, digamos, el Estado uruguayo en cuanto a la necesidad de armonizar las políticas de drogas con los estándares de derechos humanos, con la priorización de los instrumentos de derechos humanos sobre las convenciones de drogas. Y en ese sentido voy a hacer alguna referencia a algunas de las propuestas que contiene el documento. También voy a resaltar lo que tiene que ver con la situación de las mujeres. Creo que el documento refleja, digamos, una de las preocupaciones más importantes que ha tenido el Estado uruguayo a nivel internacional vinculado al tema drogas, que tiene que ver con el impulso, digamos, de la revisión de la privación de libertad como medida prioritaria o como sanción que se privilegia, especialmente teniendo en cuenta la situación de algunas poblaciones vulnerables como las mujeres, vinculadas sobre todo a delitos de microtráfico. Entonces, para recorrer esos temas quería hacer algunos comentarios sobre la relación de la legislación de drogas y la situación carcelaria en los países de la región, situación carcelaria, digamos, que también tiene que ver con la situación de nuestro país. Y me voy a referir a algunas conclusiones de una investigación del Colectivo de Estudios, Drogas y Derechos, el CED, que es un colectivo de investigadores de la región que integro en representación de YELSUR, junto con compañeros de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. ¿Por qué hago mención a algunas de las conclusiones de las investigaciones del CED? Porque una de ellas, sistemas sobrecargados, está mencionada en el documento que comentamos. Y justamente esa investigación, y es lo que recoge el documento, puso de manifiesto, entre otras cosas, el impacto de las políticas de drogas en el aumento del encarcelamiento de mujeres en América Latina, que fundamentalmente se encuentran en la cárcel debido a delitos no violentos vinculados a drogas. Actualmente, en el CED, estamos trabajando en una investigación que supone la actualización de los datos que aparecían en sistemas sobrecargados, cuyo alcance, digamos, iba hasta 2009, ahora estamos trabajando 2010-2014. La información con la que ya contamos, de todos modos, más allá de, ya paso la queja, digamos, de la dificultad de acceder a algunos datos, porque el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Junta, el comisionado parlamentario, los datos están dispersos y no necesariamente coinciden en algunas cosas. Lo que sí ya podemos adelantar es que, bueno, si bien la cantidad de mujeres privadas de libertad sigue siendo muy inferior a la cantidad de hombres, el porcentaje de mujeres en centros penitenciarios aumentó considerablemente en casi todos los países de la región y Uruguay no es la excepción. Sumado a eso, en Uruguay, el peso relativo de las mujeres en el total de delitos entre el 89 y el 2012, entre 1989 y 2012, en el total de delitos se mantiene en el rango entre el 5 y el 12%, ¿no?
las mujeres en el total de delitos. Mientras que en los delitos de drogas, las mujeres, digamos, ha pasado por picos superiores al 15% en los 90 y a partir del 2000 comienza a subir y llega a alcanzar casi el 30%, por ejemplo, en 2010, y luego, a partir de la aplicación de la ley 19.007, que se aprobó en 2012, vuelve a crecer. Si ustedes recuerdan, el contenido de la ley 19.007, que había sido anunciado en el Documento por la Vida y la Convivencia de 2012, junto a la iniciativa de regulación del mercado de cannabis, entre otras medidas, aumenta las penas de los delitos que tengan por objeto material todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína, situando los mínimos en 2 o 3 años de penitenciaría, ¿no? Eso, por oposición, digamos, a una legislación de drogas que hasta ese momento tenía los mínimos de prisión y no de penitenciaría, impacta, digamos, directamente en el aumento de la población privada de libertad. El argumento que exponíamos en el informe sobre Uruguay para la anterior investigación del CED, que era sobre derechos de los usuarios, decíamos que el país, digamos, en su legislación sobre drogas, tiene un discurso contradictorio, o en los últimos años ha tenido un discurso contradictorio, que por un lado avanza en derechos con relación a los usuarios de cannabis y en relación a los usuarios en general, podríamos decir, al implementar, apoyado en la necesidad de un enfoque alternativo al paradigma bélico, la separación de mercados del cannabis a través de la ley 19.172, pero que a la vez consolida y profundiza los efectos del modelo de la guerra contra las drogas con relación a otras sustancias. Tanto en relación a la criminalización, por la vía de la interpretación restrictiva que realizan los tribunales de lo que se entiende como cantidad razonable destinada al consumo personal o cantidad destinada al consumo personal, utilizando la redacción de la ley actual, como en las iniciativas vinculadas, por ejemplo, a la pasta base de cocaína o incluso en la iniciativa sobre internación compulsiva, que solamente tuvo media sanción. Entonces, creemos que ahí hay una dificultad, digamos, para armonizar las iniciativas del Estado uruguayo, que por un lado, digamos, apoyan la protección de los derechos humanos y la armonización con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y por otro lado, digamos, parecería que fundan algunas de sus iniciativas legislativas en la salvaguarda de la seguridad y el orden público como una cuestión prioritaria al objetivo que se mencionaba en las otras iniciativas. Y esa misma contradicción que mencionábamos en esa investigación, creemos que puede detectarse, digamos, o trasladarse a la distinción entre las posiciones adoptadas y asumidas por el Uruguay en las instancias internacionales, en los foros internacionales, y por otro lado, las prácticas legislativas y judiciales internas. Creemos que el país tiene en el ámbito regional e internacional, y se lo reconoce por ello, una actitud y un discurso que compartimos y saludamos, si tenemos en cuenta la apelación a que se adecuen los acuerdos internacionales en materia de drogas a los instrumentos internacionales de derechos humanos, la apelación en el ámbito de la OEA de revisar la prioridad que se le asigna a la privación de libertad sobre otras sanciones aplicables, en particular en el caso de las mujeres y especialmente en aquellas que tienen hijos menores a su cargo, la promoción de la aplicación de las reglas de Bangkok para el tratamiento de las reclusas y la promoción del uso de medidas sustitutivas o de medidas no privativas de libertad. Pero por otro lado, en el ámbito interno, creemos que el discurso, digamos, no refleja, o las medidas no reflejan o no se compadecen del todo con esas propuestas en el ámbito internacional. Con relación a la 19.007 concretamente y el uso de las medidas sustitutivas que se promueve a nivel internacional o que se plantea, digamos, como
práctica a incentivar, la 19.007 otorga al juez la facultad de disponer esas medidas excepcionalmente, pero exige la configuración simultánea de 3 supuestos, ¿no? Que el imputado no tenga antecedentes, que a criterio del juez la sustancia represente desde el punto de vista cuantitativo una cantidad menor, y les decía, en general el criterio tiende a ser muy restrictivo, y además que no se le haya vendido la sustancia menores, pero además de esas 3 que están planteadas en la 19.007, necesariamente tienen que ser solicitadas por el Ministerio Público y Fiscal. Ha habido muchas contribuciones de magistrados de nuestro país en diferentes reuniones o foros, inclusive algunos organizados por la propia Junta Nacional de Drogas con relación a la situación de las mujeres, en donde algunas juezas concretamente manifestaban la dificultad en la aplicación de las medidas sustitutivas, o bien por el desconocimiento de los propios operadores jurídicos de la forma en que podían ser implementadas, también en la sensación de no poder aplicarlas porque hay, de alguna manera, una exigencia o una expectativa de que sea la privación de libertad la respuesta primaria, digamos, y no la última respuesta. Entonces, lo que, de nuevo repito, creemos desde IELSUR que el documento es una muy buena propuesta, que está en la línea correcta acerca de las convenciones y la necesidad de revisar las convenciones y adecuarlas, las políticas de drogas, a los instrumentos internacionales de derechos humanos, a la vez que nos permitimos llamar la atención sobre algunas contradicciones de enfoque con la legislación interna. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que este debate se esté dando y que Uruguay se esté preocupando por hacer un aporte significativo a la UNGAS 2016. En la misma línea que Yanela, saludamos la iniciativa y la verdad que nos parece muy bueno el enfoque de derechos humanos que lleva adelante nuestro país, sobre todo en el carácter de la política internacional. Uruguay, como ya lo han dicho, tiene una peculiaridad, que es que en el último tiempo ha tomado un cambio en el rumbo de las políticas de drogas, sobre todo en el campo del cannabis, como lo mencionaba Roballo. Y eso le da a nuestro país un peso y una importancia internacional. Estamos implementando una política diferente en materia de drogas y venimos a aportar en este campo. Por lo tanto, nos parece sumamente importante que, además de aportar en el plano discursivo, la implementación de esta nueva normativa sea seguida con el total de los cuidados para que funcione, porque somos un proyecto visto por el resto del mundo y sobre todo por Latinoamérica. Y acá una especial distinción es que el documento hace atención a la mirada hemisférica de este problema. Y a nosotros como organización nos parece muy importante. Estamos adentro de un continente que tiene una peculiaridad, y es que las consecuencias más negativas de la política de la guerra contra las drogas las percibimos nosotros y las vivimos nosotros. En cárceles, en violencia, en narcotráfico, etc. Por lo tanto, nos resulta contundente para llegar a UNGAS 2016 que Latinoamérica pueda unirse en un discurso único, o por lo menos en unas bases únicas de cara a UNGAS 2016 para poder tener mayor incidencia, ¿verdad? Somos los países productores de drogas en su mayoría, de los cuales estamos encargados de distribuirla y demás, y sufrimos esas consecuencias. Sufrimos además las consecuencias de su desarrollo, y por lo general no se le da a la política de drogas la visión dentro de los derechos humanos, pero como los derechos humanos económicos, del desarrollo. El prohibicionismo atenta contra esto y enriquece al crimen organizado. Las políticas de regulación tienden, con una buena mirada, a focalizar esa riqueza que hoy en día va al narcotráfico para una economía local, ¿verdad? Si así lo disponen los estados. Bueno, y ese era uno de los puntos que queríamos
dejar en claro, porque además el documento aporta en ese lado y en la mirada de la OEA, que es bastante progresista, por decirlo de una manera, en apuntar a los derechos humanos en materia de política de drogas. Por otro lado, queríamos destacar lo que ya nombraba Yanela, que era que, si bien el documento hace un diagnóstico muy bueno de todos los problemas que trae el prohibicionismo en cuanto a mujeres, en cuanto a privación de libertad, en cuanto al trato de menores, en la estigmatización y la selectividad penal, encontramos en algunos puntos esa contradicción con las legislaciones internas o con los usos internos. Aún hoy, si bien tenemos una normativa diferente en materia de cannabis, seguimos escuchando casos de abuso policial o selectividad penal con la primacía de la estigmatización de los usuarios. Entonces, en ese campo, para que el documento tome más fuerza, creemos que es importante acompasarlo con la práctica. Sabemos que no es fácil, pero es un camino para trabajar. En otro punto, se hace mención en el documento a los tratamientos de usuarios de drogas y la importancia de los mecanismos de reducción de daños. Esto lo vemos con mucha simpatía, porque estamos de acuerdo con la implementación de los tratamientos terapéuticos científicos y no científicos y con la implementación de las técnicas de reducción de daños. Creemos que es una materia que nuestro país también tiene que tomar atención a nivel interno y centralizarse. No por la vía de la internación compulsiva ni nada que se le asemeje, sino con el verdadero trato con los usuarios. Y en esta línea queríamos también mencionar que es importante en estos documentos que van a tomar el Plan Internacional y en la construcción de las políticas de drogas, escuchar y atender las demandas o los problemas, en verdad, del usuario de drogas. Fuera del marco de verlo como un criminal, sino como verlo como un usuario de drogas que plantea sus problemáticas. En otro orden, nos parece muy positivo el dar las directrices para las políticas de drogas y tomar como por lo menos una base la despenalización del consumo y la posesión, la abolición de la pena de muerte, brindar las condiciones garantistas y demás. ProDerecho saluda estas iniciativas y pretende que de verdad sean escuchadas. Y en lo referido al liderazgo, que sí creemos que debe existir, volvemos a resaltar el papel del país en esto y el papel del país en Latinoamérica. Somos vistos por toda Latinoamérica, Latinoamérica está empezando a abrir el debate, hay distintos focos en los países donde se empieza a discutir política de drogas. Fue tal el fracaso del paradigma prohibicionista que ya no queda país que no está empezando a rever su normativa. Entonces Uruguay puede colaborar en esto, con el seguimiento y el apoyo de estas discusiones. Es muy importante el cambio de las convenciones internacionales, pero también sabemos y tenemos que ser realistas en que es muy difícil. Cambiar una palabra en un tratado internacional lleva mucho trabajo y mucha incidencia. Pero colaborar con los cambios de los países en las normativas particulares de cada estado, capaz que nos es más fácil o nos es más llevable. Entonces, en eso incentivamos a Uruguay de que de verdad sea un incentivo para Latinoamérica en discutir la política de drogas con una perspectiva de derechos humanos y desarrollo. Bueno, desde ya decir que estamos muy agradecidos por ser invitados y poder comentar este documento. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, nuestro reconocimiento y nuestro agrado de ver a los compañeros del subsecretarios de la Junta Nacional de Drogas, que es el organismo interministerial que fija las políticas de drogas en el Uruguay. Buenas tardes a todo el cuerpo diplomático y si me permiten voy a hacer algunas menciones especiales por mi compañero de la OEA, el embajador de la OEA, por el embajador de Colombia, porque con Colombia tenemos un trabajo muy arduo de coordinación en los distintos foros multilaterales, destacar la presencia de Dennis Cook, representante
residente del PNUD, porque además el PNUD ha presentado un excelente trabajo. Destacar, bueno, ahora se nos fue, pero yo quiero destacar de todas maneras que estuvo presente la senadora Alonso, quiero destacar la presencia de la presidenta del Grupo de Verdad y Justicia, Isabel Schweber, del profesor Yarzábal, que es el presidente de nuestro científico asesor, de todos aquellos compañeros y compañeras que nos acompañan en el trabajo barrial y en el trabajo comunitario, de las autoridades policiales que han venido a escuchar este tema, de los representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por compartir este momento. Gracias a Juan Faropa, un ex compañero en esto de las drogas, y gracias al profesor Hugo Rodríguez como representante de la Universidad de la República, que la última vez que lo vi fue en la puerta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que él, como un transeúnte común, estaba asistiendo a un pobre hombre que había tenido un accidente. Y allí tuvimos una conversación espectacular de tipo filosófico, esperando la ambulancia. Pero con el profesor Hugo Rodríguez nos unen viejas luchas, igual que con Faropa y con muchos compañeros que están acá. Yo quiero hacer un reconocimiento, además, a la Cancillería en su Dirección de Derechos Humanos, porque ha sido un protagonista activo en la elaboración de este documento y la colaboración de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también ha colaborado en esto. Quiero destacar, por último, la presencia del cardenal arzobispo Sturla, que les puedo asegurar hace unos mates espectaculares. Estuve compartiendo un mate con él y la verdad que es muy buen matero. ¿Cuál es la importancia de este informe que hemos colaborado? Que de alguna manera sustancia un enfoque que tiene Uruguay en el tema drogas y como política exterior. Y son las dos cosas muy válidas. Y no es de ahora. Ahora Uruguay ha sido estrella de noticias porque hemos tomado una decisión de regular el mercado de cannabis y eso ha alborotado el avispero y todo el mundo está impresionante. Y es muy importante porque la regulación de mercados, que ya lo habíamos hecho con el tabaco, lo estamos haciendo con las bebidas alcohólicas, es una alternativa válida que nosotros queremos llevar adelante desde un punto de vista de la Agencia de Derechos y desde un enfoque de salud. Pero Uruguay, además, en el concierto de las políticas internacionales de drogas, se ha destacado fundamentalmente por tres cosas, además de las noticias, porque el mercado regulado del cannabis es un derivado inevitable de una concepción integral que tenemos respecto a las drogas, igual que hemos insistido en la incorporación a las políticas de drogas del tema alcohol y del tabaco, que generan mucho más daños que todas las drogas ilegales juntas. En esto no nos han llevado mucho el apunte, pero no importa. Justamente por eso, esto que es una denominación extraña para muchos, UNGAS 2016. UNGAS quiere decir la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas, que se va a celebrar en el 2016 para discutir las estrategias y el plan de acción en drogas. Y hay una gran corriente, fundamentalmente de países latinoamericanos, pero también de la sociedad civil. Existe una comisión global que ahora está presidida por la expresidenta de Suiza, Ruth Dreyfus, pero que la integran Fernando Enrique Cardoso, Jimmy Carter, y ahora después les voy a decir qué otro ilustre lo integra, que estamos clamando por la finalización de este enfoque que en América Latina
se conoció como la guerra contra las drogas y que algunos autores, y yo también digo, ha causado más daño que las drogas mismas. Es decir, que la implementación de políticas desbalanceadas, desequilibradas hacia la penalización, hacia la represión, que es una de las variables a las que se recurre para regular el mercado, porque el mercado actualmente está regulado por esos instrumentos y eso genera perversión, pero además de derechos humanos. En el año 1998 se celebró, también en Nueva York, una Asamblea General Extraordinaria. Y Martín Helsma nos cuenta que Kofi Annan propuso un brindis a la finalización de la sesión especial y que decía textualmente así: excelentes amigos, permítanme alzar la copa con el deseo de que cuando rememoremos esta reunión lo hagamos porque fue el momento en que nuestros retos se convirtieron en el testimonio de nuestro compromiso. Nuestro compromiso consiste en conseguir verdaderos resultados en la eliminación total de los cultivos de drogas para el año 2008. Esa era la propuesta de un mundo libre sin drogas, donde se iban a eliminar todos los cultivos de adormidera, de opio y de hoja de coca. Como todos sabemos, eso no fue así. Y en el 2008 tendríamos que haber hecho una revisión de esa estrategia mundial. Kofi Annan integra hoy, él también, la Comisión Global, donde está reclamando la revisión de las políticas de drogas. Y entonces Uruguay, además de haber, con Jorge Vázquez, inauguramos la presencia de Uruguay en la Comisión de Estupefacientes en el año 2008, e impulsamos un proyecto de declaración de debida integración que costó sangre, sudor y lágrimas sacarlo para nosotros que éramos nuevos en funciones diplomáticas, pero con el apoyo de varios países latinoamericanos, de Suiza y de la Unión Europea, al final logramos que eso se incorporara a las políticas de drogas como tema. Pero el otro reclamo de Uruguay fue que teníamos que hacer un debate sincero, abierto, donde pusiéramos en juego todos los tabúes que tenemos con respecto a este tema. Jorge Vázquez, como jefe de la delegación al otro año, decía así, y yo lo voy a repetir, no porque Jorge sea mi amigo, sino porque dice cosas muy ciertas, porque al final de cuentas, desde aquella época venimos levantando un verdadero estandarte que después se confirmó en el informe de drogas de la OEA, en la declaración de Antigua, hemos sumado esfuerzos con otros países como Guatemala y como Colombia, se trasuntó en el planteo del presidente Santos reclamando el fin de las drogas, no porque lo hayamos planteado nosotros, sino porque existe una verdadera preocupación, y vaya si Colombia tiene atributos como para plantear el tema. Y Jorge Vázquez, a nombre del Uruguay, decía, en 2008, esto fue en el 2009 que se supone íbamos a revisar la estrategia, en este mismo foro, Uruguay impulsó un texto de declaración que finalmente resultó aprobado, en el que planteó una integración adecuada de los instrumentos de derechos humanos a las políticas de drogas. Es un tema central. La fiscalización de drogas, las convenciones y la declaración política deben estar al servicio del desarrollo humano, integral, sustentable, justo y equitativo. Ese es el paradigma que debe ordenar la estrategia mundial. El debate mantenido sobre esa declaración fue útil pero insuficiente. El texto actual incluye temas que para nosotros y para otros países son de suma importancia. Los acuerdos para salir con éxito de este foro deben reflejar la diversidad, que es un reclamo que estamos haciendo. Se puede tener responsabilidad común y compartida, hacer la cooperación para luchar por los temas
comunes, pero se debe aceptar la diversidad de enfoques. Hay que seguir buscando los caminos para un consenso inclusivo y no excluyente. ¿Por qué negarnos a incluir buenas prácticas o modelos como el de la reducción de daños y otros? Por otra parte, las cárceles están llenas de consumidores y personas detenidas por delitos menores que deberían ser tratadas como casos sanitarios y no penales. Existe pena de muerte en la humanidad para delitos menores, y hace 2 meses conocimos el fusilamiento de 8 personas en un país asiático por delitos vinculados con drogas. No admitamos el pensamiento único, decía Jorge, decía Uruguay en el año 2009. Nadie puede arrogarse la verdad en un tema tan complejo. Una revisión permanente se nos impone. Uruguay es partidario de incluir el modelo de reducción de daños como enfoque en salud. Es un modelo que en sociedades fragmentadas y desintegradas está al servicio de la inclusión social. Por lo cual, ahora seguimos reclamando un debate abierto, inclusivo, sin tabúes, para que la comunidad internacional se dé la oportunidad de revisar una estrategia que le ha hecho mucho daño. No estamos hablando de revisar las convenciones en estos momentos, que quede bien claro, pero sí vamos, como dijo Colombia, a rescatar los fines últimos de las convenciones que a texto expreso dicen que las convenciones están hechas para cuidar de la salud y el bienestar de la humanidad. Para eso lo queremos rescatar y para eso queremos colocar el derecho internacional de derechos humanos como un principio rector del tema de las políticas de drogas, porque durante mucho tiempo, con un enfoque moralista y absurdamente represivo, se colocó el tema de derechos humanos como un tema que se discutía en Ginebra y no se podía discutir en Viena. Bueno, ahora en Nueva York vamos a discutir los derechos humanos que también deben regir para el tema drogas. El primer derecho, el derecho a la salud. Y eso no significa renunciar al uso proporcional y efectivo de la fuerza para combatir el crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción, que son aspectos que le hacen mucho daño a las sociedades. Por lo tanto, el paradigma de desarrollo humano y el paradigma de salud pública y derechos humanos es nuestro compromiso. Y el compromiso de participación de la sociedad también es nuestro compromiso. No hacemos afirmaciones para los foros internacionales y acá nos tapamos los ojos. También es un compromiso para nosotros. Eso lo dije como embajador ante la OEA. Como decía Jorge en algunas cosas, el que la queda, la queda. En nuestros barrios decía eso. Y lo que rige para otros, rige para nosotros también. Y el derecho a la salud tiene que ser un derecho necesario a ser protegido y promovido por el Estado uruguayo y por la sociedad. Es una responsabilidad compartida. Y en ese desafío estamos también en la Junta Nacional de Drogas comprometidos. Muchas gracias.